bienvenidos. Soy filóloga, periodista también, editora. Con nosotros hay 3 expertos que van a participar en el debate. Tenemos a Luis Español, que es historiador y escritor. Pablo Rojo es ingeniero, ha sido militante del FRAP. Y José Manuel Roca, Pepe Roca, que es sociólogo y escritor. Y bueno, José Catalán-Deus, que es periodista, ex militante del FRAP, escritor, crítico cultural. Pues José, llevas 10 años dedicado a la escritura de esta crónica de medio siglo, que como título completo tiene Crónica de medio siglo del FRAP a Podemos, un viaje por la historia reciente con Ricardo Acero y sus compañeros. Vas por el año 81 ya, el tomo 21, las postrimerías del golpe de Estado, del 23F en el 81, y parece como un buen momento para hacer balance, ¿no? Para echar la vista atrás, ver todo lo que llevas publicado y también mirar adelante, pensar en lo que tienes por delante y en lo que te queda. Y es un poco el objetivo de este coloquio, ¿no? Está logrando la crónica narrar periodísticamente los últimos 50 años de la historia de España. ¿Es posible acercarse a la verdad de lo ocurrido a través de esta combinación que haces de investigación periodística, histórica y de relato autobiográfico? Bueno, precisamente es lo que quiero escucharos a los demás. Es una especie de reflexión para mí, oí un poco recoger ecos de fuera, porque claro, metido en este lío tanto tiempo, pues uno pierde la perspectiva. De lo que no me cabe duda es que hay detrás de ese trabajo, que a mí me parece ciclópeo, ¿no? Pues un deseo de conocer la verdad, tratar las cosas, no solamente los grandes acontecimientos políticos e históricos que han ido acompañando o pespunteando la vida del FRAP, sino también muchas cosas de la vida cotidiana, de la pequeña historia de España, de acontecimientos, de sucesos, de personajes que entran y salen de la historia, del relato, y que van, podríamos festoneando y acompañando el relato principal de la aventura de Ricardo, de la militancia de Ricardo Acero. Lo que a mí me parece es que hay cantidad de datos, de vivencias, de bifurcaciones, de interpretaciones, etcétera, en ese trabajo, que el que quiera o quien quiera meterse a estudiar en profundidad lo que ha ocurrido en España durante este medio siglo, ¿no? Va a encontrar ahí una riqueza de información y de datos enorme. Cuando yo hice una pequeña reseña de los volúmenes que me dejó José, pues tuve que hacerme una especie de croquis, ir siguiendo, etcétera, porque el planteamiento es complejo. Claro, es complejo, pero es enormemente rico. Claro, es enormemente rico. ¿En qué desembocará? Yo no lo sé, pero de momento todo lo que va ofreciendo el libro es enormemente sugerente, porque además viene adornado con una serie de detalles, de personajes que entran y salen. Es decir, aparece ahí Castañuela 70, aparece el comandante Cortina, aparece en otro de los tomos Jesús de Polanco. Es decir, personajes que han entrado y salido de la vida pública, personajes que por supuesto han desaparecido ya. Después de tanto tiempo pasaron por la historia, fueron un nombre que apareció en los periódicos, generó un par de titulares y gente que luego ha desaparecido. En ese sentido, el libro ofrece mucha complejidad, mucha información sobre la complejidad de la vida española a lo largo de todos estos años. La verdad es que es demasiado ambicioso y probablemente no se pueda, a lo mejor no pueda terminarlo, ¿no? Yo calculo que para el año 2025 estará terminado, pero lo mismo soy muy optimista, ¿no?
Esto ha ido naciendo espontáneamente, iba a ser un pequeño libro sobre la historia del FRAP y me he ido liando poco a poco, más que nada para responder a todas las preguntas que yo tenía que hacerme sobre todo el periodo. Algunas cosas las he vivido de protagonista, pero muchas ni me he enterado. Es decir, una de las principales cuestiones para escribir el libro, enseñanzas y provecho que me ha dado es ver que pasamos por la historia y por los hechos sin verlos muchas veces, ¿no? Es decir, que cuando las miras a distancia coges perspectiva y que es necesario. Es una reflexión, como tú dices, pues es demasiado exhaustiva, es asusta, disuade al lector. Por eso tiene pocos lectores, como tiene, es decir, no puede ser nada más que una cosa marginal, ¿no? Pero los que venimos de la marginalidad, pues volvemos a ella, ¿no? Al final es como una vocación de colocarte un poco en un terreno difícil que sabes condenado de antemano, ¿no? A mí me produce pues mucho... Eh, sensaciones muy complejas, es decir, a veces de desesperación, de no terminar nunca, de Sísifo empujando la roca, de un minero buscando una veta que se escapa, y algunas veces pues me da felicidad, ¿no? Y en algunos momentos, cuando terminé la primera serie, en algunos momentos contados, pues me siento pletórico. No sé, al final se ha terminado convirtiendo en el sentido de mi vida. Es una tontería decir esto y puede resultar infantil o, pero no sé, creo que tiene un sentido hacer esto y tengo que seguir, no tengo más remedio, así que os seguiré dando la lata un tiempo. Gracias. Simplemente yo estoy aquí representando un poco al lector un poco curioso, que su curiosidad viene de la militancia política y de haber reencontrado, porque no nos conocimos en la clandestinidad, a José y a otros cuantos bueno, que son amigos y tal, y desde ese punto de vista, pues siempre me ha interesado muchísimo la labor de José Catalán, que considero sobre todo imprescindible tras la famosa ley de memoria histórica de Zapatero. Es decir, yo comparto 100%, vamos, no solo, le felicito porque es un trabajo que, vamos, que me parece que nadie en su sano juicio empezaría si no fuera verdaderamente una persona muy trabajadora, vamos. Las posibilidades de investigar las cosas son tan grandes, tan extraordinarias, tan complejas y necesitan tanto tiempo que es imposible, es imposible. Es la historia de la biblioteca universal que contaba Borges, ¿no? De querer meter en una biblioteca el mundo entero, ¿no? Yo quiero meter un medio siglo aquí y no cabe, ¿no? O sea, es imposible, no hay molde. Entonces, tengo en cuenta lo que me decís la gente y tenéis toda la razón. Hay que ir un poquito más deprisa. Voy a ver si lo consigo. De momento voy fatal porque lo que iba a ser un solo volumen ya se me ha desdoblado en dos. Es decir, quería contar en un solo volumen la llegada de los socialistas al poder, el año 82, los finales del 23F, los juicios, el Supremo, es decir, Rumasa, es decir, el GAL, es decir, en fin, ¿para qué voy a seguir? Y claro, no me ha cabido en un volumen y ya he tenido que hacer dos. Un desastre. Yo, precisamente, este coloquio me sirve para eso, para intentar ajustar las fuerzas, las posibilidades con la realidad y ser más comedido. Así que lo tendré en cuenta, seguro. Para mí es de verdad un honor estar en vuestra compañía y en la de estas personas, que son todas personas con un conocimiento muy superior al mío de lo que es la historia de la izquierda española, una historia además crítica y autocrítica, porque yo creo que de entrada lo primero que hay que subrayar en la obra de José Catalán es que se trata de una historia crítica.
de una historia autocrítica también, lo cual es un aire fresco para las neuronas, ¿no? Porque hay muchas personas que dan la sensación de que van pasando por la historia y por la vida sin tener nunca, no ya que arrepentirse, sino reconsiderar el pasado, ¿no? Reconsiderar sus actitudes, darse cuenta de lo que han hecho, si estaba bien, si estaba mal, si les parece ahora con sus criterios de hoy tan oportuno, tan fantástico como cuando tenían 17 años. Yo creo que no tiene que hacernos José Catalán ni caso, digo bien, ni caso a ninguno de los que estamos hablando aquí. Él tiene su daimón interior que le dicta que tiene que escribir, está poseso por el deseo de escribir, y me parece que lo hace muy bien, porque fijaos qué cosa más curiosa, que hay algunos casos, decimos que tiene una obra galdosiana por el hecho de que tiene un volumen enorme, ¿no? Y porque va por episodios nacionales, pero bueno, Galdós es una narrativa literaria, es decir, él escribe novela. Y yo creo que Catalán no escribe novela en absoluto, está haciendo un trabajo histórico, es decir, utiliza el método histórico, intenta mirar las fuentes, las que le gustan más, menos, los criterios que él utiliza, y le da un toque profundamente personal. Bueno, pues eso que está haciendo no es solamente moderno, es totalmente contemporáneo, porque si algo nos ha enseñado, por ejemplo, la crítica historiográfica, pienso, no sé, en Keith Jenkins o cualquiera de estos maestros historiógrafos, pues todos te dicen todos que uno de los problemas epistemológicos de la historiografía, es decir, de escribir historia sobre un pasado que ya se ha ido, que ya no va a volver y que no podemos controlar, uno de los problemas consiste precisamente en que no nos podemos quitar de encima nuestra experiencia personal. Cuando un historiador escribe sobre cualquier tema, pues escribe desde su conocimiento, desde su experiencia, y por eso yo recomendaría a nuestros oyentes que cuando compren la serie de libros de José Catalán, que lean con atención el prólogo, que es muy interesante, donde habla de la memoria, ¿no? De la memoria, que es una cosa muy interesante. Desde el punto de vista del historiador, yo creo que la obra de Catalán va para más. Es decir, el hecho de que exista es algo asombroso. La historia de ayer es todavía más olvidada que la de hace 2 siglos, porque es igual, el pasado ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Catalán tiene una ventaja enorme, la ventaja que tenemos todos los que escribimos cosas hoy día, que los medios técnicos, el acceso a archivos, el acceso a hemerotecas digitales, pues te permite reconstruir esa narración que es la historiografía, no es más que una narración, es el trabajo del historiador. Le agradezco a Luis que me eche un capote en mi polémica con los historiadores. La crónica periodística tiene un sitio muy importante en el análisis del pasado, entre el trabajo académico que ellos hacen y esas cosas que hay por ahí, que es la novela histórica, que todo lo cambia y tal, ¿no? La crónica periodística es un género literario que va a ser el género de nuestro tiempo, y yo creo que tiene muchas cosas que aportar. Por lo demás, también valoro que valore el contenido de autocrítica. Eso es también una de sus facetas, yo creo, más destacables. No es normal la autocrítica de la izquierda y de la extrema izquierda, y en este libro se ejerce, y eso me ha costado muchos disgustos con algunos antiguos camaradas que no lo entienden. Pero yo creo que hay que hacerlo y seguir. Si se piensa sobre todo lo que ha ocurrido cuando se tiene la visión general, que yo creo que eso es lo que sale de tu libro. Es decir, no sale solamente la trayectoria del FRAP o de un militante del FRAP, de las organizaciones anejas, sino hay todo un relato sobre la sociedad en la que el FRAP se movía. Las vivencias del autor van a estar ahí de una manera o de otra. Yo no entiendo muy bien esta idea de hacer unos relatos o una historia completamente objetiva. Yo creo que somos individuos de nuestro tiempo y eso se nota. Es decir, uno no puede escribir sobre un pasado si le ha afectado de alguna manera en un tono absolutamente neutral, como si fuera un juez que está escribiendo desde Marte. Es decir, escribir y de esa manera, como tú haces, es muy costoso porque escribes
efectivamente con la razón, también con las entrañas, es decir, escribes con el cerebro, pero también con el corazón. Lo cual, pudiéramos decir que es un elemento más de valor a esa obra. Para mí el primer tomo es fundamental desde el punto de vista de lo que me ha aportado, me refiero, la descripción de ese mundo marxista-leninista de los inicios, y es donde he encontrado pistas realmente sabrosas e interesantes, ¿no? Y la verdad que es muy de agradecer el trabajo que te has tomado, en particular la amplitud de miras, que a veces nos desborda, porque claro, pasamos desde la gran política hasta los oscuros secretos de los servicios del mismo nombre, ¿no? Tengo que decir que la obra no solo es ciclópea, sino que es muy pormenorizada, es muy ambiciosa y pues deja un rastro y un pozo que vamos a tener que repasar. Y si no lo hacemos nosotros, pues ahí queda para que lo hagan otros. Yo creo que esto es más una obra que para profanos, para auténticos profesionales e historiadores sobre este pasado reciente tan olvidado, y que el valor que tiene estos 20 y tantos tomos y los que nos esperan, pues es que va a quedar ahí en las bibliotecas de las universidades, por lo menos, y que va a poder ser consultado. Agradecer a José todo su trabajo y animarle a que siga deleitándonos y siga ilustrándonos con los nuevos volúmenes, que yo creo, como decía Gustavo, que no sé si tendrán mucha difusión o no, pero que de luego son documentos importantes que servirán para que futuros historiadores puedan beber de las fuentes que ha estado trabajando. La historia siempre la escriben los vencedores, a pesar de que algunos, como Pepe Catalán, intentan romper ese mito, pero no dejan de ser siempre intentos marginales, ¿no? Y bueno, conozco mucho la historia del FRAP, conozco muchísimos detalles, me ha interesado siempre muchísimo. Creo que hay que revisar la historia oficial. A lo mejor ahora que nuestros camaradas chinos van a ser hegemónicos en el tablero geopolítico y, y van a ser los que reescriban la historia, a lo mejor cuando sean nuestro nuevo imperio, pues a lo mejor hace falta tirar de esas obras como la de Pepe Catalán, que exponen otra realidad, ¿no? Me parece que es muy plausible la labor que ha hecho Pepe Catalán, y hace falta más Pepe Catalanes y más narrativas alternativas, porque es una desgracia que el relato oficial sea siempre tan falso, ¿no? Y yo, desde luego, cualquier intento de reconstruir desde la verdad la historia oficial, lo aplaudo. Os lo agradezco de verdad que me hayáis acompañado esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, hemos pasado un rato muy bien, muy interesante. Salud.